La música pop es extraño cúmulo de artistas que tienen algo en común, y es que a todo el mundo les gusta. Pero, ¿cuál es el origen de toda esta música pop? ¿En qué momento la música que escuchaba el mundo se convirtió en pop? Es bastante curioso porque si cogemos cualquier artista de los que escuchamos hoy en día, como puede ser Lady Gaga, o Florence, o los mismos Coldplay, nos preguntamos, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿En qué momento la música se convirtió en esto? Pues vamos a coger, por ejemplo, la historia de Coldplay. Nos podemos remontar a 1990, donde Coldplay encontró sus influencias en el black pop de Oasis y de Blur. Ellos, a su vez, tuvieron una generación en los 80 anterior, en la que sobre todo destacaban los Smiths. Pero podemos ir hacia atrás y vemos que los Smiths se basaron en una generación de 1960, donde principalmente estaban los Beatles. Y llegamos aquí, a 1960, con los Beatles. ¿Y qué había detrás de los Beatles? ¿Cómo la música que se escuchaba antes se convirtió en la música de los Beatles? Para eso nos vamos al principio del siglo XX, entre 1900 y 1940, donde en el mundo se escuchaba principalmente jazz, swing, blues, el folclore y sobre todo ya algunos cantantes melódicos. Pero, ¿cómo esto se acabó degenerando en los Beatles? No es un proceso sencillo, pero podemos usar un ejemplo y os voy a enseñar una cosa. Esto. Es lo que escuchaban, por ejemplo, en 1930, la banda de Duke Ellington. Aquí vemos un enorme y pomposo grupo de gente tocando un montón de instrumentos de swing. Pero, ¿en qué momento el Duke Ellington se convirtió en la música pop? Bueno, pues podemos asumir que entre 1940 y 1960 hubo un complejo proceso de transformación en el que se acabó transformando en la música que tenemos hoy en día. Y es que aquí donde podemos marcar el nacimiento de la música pop. Pero esto es mejor que lo veamos en un mapa. Este es el mundo, y vamos a llamar a este mapa la música del siglo XX. Bueno, la música del siglo XX, tal y como la conocemos, se gestó aquí, al sur de los Estados Unidos, donde se escuchaba jazz, se escuchaba el swing, el blues y algunos cantantes melódicos. Pero, ¿qué pasaba en Europa? El otro gran núcleo de producción musical del siglo XX. Bueno, aquí también se escuchaba el jazz, se escuchaba swing, pero era mucho más fuerte el folclore. Pero Europa tuvo un gran problema que se llamaba la Segunda Guerra Mundial. Y que hizo que la producción musical se parase durante algún tiempo. Así que podemos afirmar que fue este el trozo de los Estados Unidos, más concretamente al sur, donde se gestó todo el gran proceso de transformación de la música a finales del siglo XIX, a la música que tenemos hoy en día. Para poder conocer este proceso con más detalle, vamos a hacer una nueva línea temporal, donde nos centraremos solo en esta época de transición. Entonces, juntaremos la etapa que va entre 1945 y 1965, que se marca como cuando comenzó un poco la transformación de la música que arrastrábamos del siglo XIX a lo que es la música que escuchamos hoy en día, que ya está plenamente asentada. Para ello vamos a marcar también dos puntos de inflexión, que son los cambios de década. 1960, cuando nacieron los Beatles, y el año 1950. Bueno, pues el inicio ya le sabemos.
A principios del siglo teníamos el jazz, teníamos el swing, el blues y algunos cantantes melódicos. Pues la verdadera revolución comenzó aquí, a mitad de los años 30. Concepto llamado revolución eléctrica. Se produjeron dos grandes inventos que cambiarían la música para siempre. Uno es el micrófono moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, y otro es cómo un artista de jazz inventa la primera guitarra eléctrica. Entre 1935 y 1945, debido a la guerra, todo se queda un poco en pausa, pero es a partir de 1945, tras la guerra, cuando aparece Fender. Y todo esto tomó fuerza y hizo que se produjeran la primera masa de guitarras eléctricas. La revolución no se hace esperar y en 1948 aparece Bill Haley and His Comet. Aparentemente pensarás que nunca has oído hablar de ellos, pero ¿estás seguro? Bill Haley and His Comet. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12. Aquí tenemos a Bill Haley con su grupo. Bueno, aquí sigue un poco pequeño, así que vamos a ampliarlo un poco. Aquí está Bill Haley tocando su guitarra y el resto de componentes de His Recording. ¿Recordáis esta foto? Aquí tenemos en 1935 la orquesta de Duke Ellington, una pomposa y enorme orquesta llena de gente, pero si miramos con un poco más de detalle la foto de Bill Haley y de su grupo, veremos algo increíble. Aquí está Bill Haley con una guitarra, aquí hay un segundo guitarra eléctrica y hay un hombrecillo tocando la batería. Y si te fijas un poco más en esta estructura, verás que te suena muy familiar. Si pensamos en los Beatles, recordamos que su estructura es básicamente un guitarra, un bajo, un batería y un cantante. Retomemos la foto de Bill Haley. Aquí está esta guitarra, aquí está este otro guitarrista y aquí su batería. Esta foto la podemos considerar algo así como el eslabón perdido de la evolución de la música del siglo XX. Bueno, la revolución empezada con Bill Haley no había hecho más que empezar. Y si nosotros cogemos la etapa justo posterior de 1950 al 55, veremos que esta etapa de la música se la conoce como la gran eclosión del rock. Y no es para menos, porque en 1953 apareció el grandísimo Elvis Presley. En 1954 aparece Buddy Holly. Y en el año 1955 el genial Chuck Berry. Y en 1956, Roy Orbison. Aparece una nueva manera de entender la música, en la que el rock es una simbiosis de los tiempos que generaba la música jazz y el swing, con toda la revolución eléctrica que nos habían traído las guitarras eléctricas y el micrófono moderno que utilizamos hoy en día. Bueno, si volvemos a nuestro mapa de la música del siglo XX, veremos que el rock sale de aquí, del sur de los Estados Unidos, pero Europa tardaría bastante tiempo en llegar. Con una Europa arrasada tras la Segunda Guerra Mundial, había otras prioridades, pero sí se extendió como la pólvora para otras partes prósperas del mundo y llegó realmente rápido a zonas como México o incluso Argentina, donde llegó mucho antes que a Europa. Acabaría llegando a Europa con el tiempo, pero lo haría mucho más tarde.
entre los años 1957 y 1958, cuando, por ejemplo, las primeras influencias en Argentina fueron en el 1952. Para entender lo que pasó en los siguientes años, tenemos que irnos a una fecha clave en la historia de la música, que fue en 1958. ¿Os acordáis de Bill Haley? Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock. Pues resulta que Bill Haley en 1958 dio el salto y se fue a Europa de gira. Y resulta que llegó a Londres, cogió un tren y cuando llegó a la estación de Waterloo, algo increíble estaba pasando. Miles y miles y miles de adolescentes sin control gritaban histéricos para recibirles a su llegada. Ese día fue tan importante para la sociedad británica que se conoce como la Segunda Batalla de Waterloo. Episodios similares ocurrirían en otras ciudades de Europa, como a los pocos días en París y como en Austria, y ya no habría vuelta atrás. El rock había llegado a Europa y con él su gran influencia, y fue bastante rápida, porque en 1960 4 jóvenes británicos, casi adolescentes, cambiarían la música para siempre. Eran los Beatles, que le dieron 2 grandes aportaciones a la historia de la música. La primera es que asentaron la estructura de la que hablábamos, de guitarrista, bajo, batería y cantante. Pero la segunda es que consolidaban en la música los tiempos lentos. El rock mantenía tiempos muy rápidos, heredados del jazz y del swing, pero los Beatles, por un lado, muy influenciados por el folclore británico y por otro lado, porque los pobres no tenían grandes conocimientos de instrumentos, optaron para hacer una música con los tiempos mucho más lentos, lo cual caló muy hondo en toda la música que se haría más adelante. Evidentemente, los Beatles eran solo el principio, porque en 1962 aparecieron los Rolling Stones. En 1963, The Animals y los Kings. Y en 1964, los Who. Bueno, Estados Unidos seguiría todavía muy inmerso en el rock, pero algo ya empezaba a padecer, porque en 1961 aparecían los grandísimos Beach Boys. Pero para entender el nombre de la música pop tenemos que esperar un poco más. Tenemos que irnos a 1963, concretamente al verano de San Francisco, cuando en una fiesta 3 personas se conocen. ¿Veis esta foto? Aquí están 3 personas. Él es Andy Warhol, ella es Nico y él es el grandísimo Lou Reed. Lou Reed tenía un grupo, conoció a Nico, Christa Pfeffer, cantante alemana, y decidieron grabar juntos. Andy Warhol, que los conoció en esa fiesta, se quedó maravillado con la idea y les dio todo su soporte. Por otro lado, les dio el dinero que les hacía falta, pero también hizo como productor e incluso como manager del grupo. Y así es como en 1964 aparecía esto, el primer disco de Velvet Underground. Miréis en el reportaje que miréis, este disco aparece como el disco más importante en el siglo XX y es para que el gran público no llegó a tener una gran repercusión. Pero viendo esta portada de pop art y siendo Andy Warhol el gran artífice de todo este movimiento, este disco ayudó a consolidar el nombramiento de toda esta generación como música pop, heredada del pop art, que hacía que Andy Warhol, y así es como asentaba oficialmente la música pop. Y así es como ya no había marcha atrás. La música que escuchábamos a principios del siglo había evolucionado a algo totalmente nuevo, la música popular. Y así es como a partir de 1965 tenemos la música que escuchamos hoy en día. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart